Me dejás ahí, negocios de hombres, repartiendo almanaque chiquito. Poner pausa que enseguida me seguís contando. Lo veo a Dani Gallardo conectado y lo vamos a sumar ya mismo. Dani, ¿te escuchamos? No sé, pero te vemos perfecto. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora sí, bien, Me bien. escuchan y me ven, ¿no es cierto? Bien, todo bien. Perfecto. Bienvenido. O sea que San Conectividad se está portando excelente. Uy, no usemos, Dani, no la nombres. Qué gusto es Un verlos y placer. escucharlos. Que tengan un buen jueves. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, nos ponemos serios porque el tema requiere no solamente estar serios, sino reflexionar, porque es lamentable que muchas personas no puedan concluir empresas, personas, provincias, el país, obras que se iniciaron. Empecemos desde lo básico, familias que sueñan con su bien tan preciado que es el hogar, o ampliar ese hogar porque llega un hijo, o empresas que están construyendo escuelas, hospitales, o están construyendo complejos que implican futuro para una región determinada del país. Todo eso lamentablemente se ve perjudicado por la parálisis que hay y lo detectan las empresas que suministran materiales de construcción y las empresas que hacen a esa construcción. Por eso estamos en la Cámara de Empresarios de la Construcción Independiente de Mendoza y con su titular Gerardo Fernández para analizar esto que está ocurriendo, que ojalá sea pasajero, porque habla también, lamentablemente, de retraso en todo aspecto de nuestro país. Gerardo, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del Interactivo Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Un gusto, una corrección nada más. Yo soy presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Fui presidente de CECIM. Me honraron mis colegas con la presidencia, pero gracias a Dios ahora estoy en la representación nacional. El actual presidente en Mendoza de CECIM es Dalmiro Barbey. Dicho esto, pasamos a tu pregunta. La verdad que la situación es de extrema fragilidad ya de supervivencia. Ya pasamos de estar en una situación de incertidumbre a tener las primeras certezas. Las primeras fueron el despido masivo, la paralización, la falta de comunicación y lamentablemente en este momento estoy recibiendo semana a semana los informes de concursos preventivos que hacía muchos años que no veíamos, o sea que la situación se ha agravado significativamente en los últimos días, producto de lo que ya se conoce, es el incumplimiento por parte, en principio, del Estado Nacional y colateralmente de los estados provinciales, municipales y entes descentralizados, que básicamente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del incumplimiento de los contratos. Para que la gente entienda, es como si alguien fue a trabajar durante 2 meses, 3 meses y de repente no se le paga, punto. O sea, es tan fácil como eso. No hay comunicación, no hay diálogo, no hay funcionarios en funciones. De hecho, Perdón que lo interrumpa, esta hecatombe se muestra tanto en el sector privado como en la obra pública, ¿no? te diría que empieza en la obra pública y colateralmente ha impactado en la obra privada, Esto porque tiene que ver la inflación, los costos, etcétera, etcétera. es un combo, pero básicamente el disparador inicial es el incumplimiento de los contratos por parte del Estado Nacional. Perfecto. Ese es el primer impacto y eso trae como colateralidad todo el resto. ¿Qué La pasa? decisión presidencial de decir separa la obra pública. En las últimas horas han anunciado que van a ver qué obra pública se puede reactivar y qué es la que queda paralizada. Para ustedes es una no muy buena señal. A ver, es decisión del Poder Ejecutivo decidir si hace obra pública o no, no está eso en discusión. Acá la discusión es más primaria, es cumplimiento de contrato o incumplimiento de contrato. Si el Estado, Ya iniciada. por supuesto, si el Estado decide de ahora en adelante no volver a hacer nunca más una obra pública, es un problema del Estado y se lo tendrá que explicar a la población y la población verá qué hace con las escuelas o con las viviendas, los IPB o con los hospitales, eso será un problema que se verá a futuro. El tema es, a ver,
Cuando muera gente porque hay una ruta que no está terminada, será un problema que el Estado tendrá que ver si lo concesionó o lo que logra. Acá el tema es más primario, es más básico. Hoy día no están cumpliéndose los contratos vigentes, entonces tenemos a un presidente de la nación con el más absoluto de los respetos, que hizo campaña diciendo que la economía no funciona porque no tenemos seguridad jurídica, y el primero que incumple la seguridad jurídica es el Estado, no haciendo frente a sus obligaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir a la vía judicial. Y la verdad que todos sabemos cómo transita la vía judicial en la Argentina. Dentro de 5 años, cuando haya una sentencia, las empresas ya no están. Entonces, la verdad que la situación hoy es alarmante. Gerardo, pero además voy a ir a las dos últimas preguntas. La primera, ¿esto está perjudicando a la inversión de las empresas y las fuentes de trabajo? ¿Hace peligrar todo esto? A ver, las fuentes de trabajo ya están destruidas. Te diría que nuestros últimos informes ya hablan de más de 250.000 empleos registrados perdidos, y esto fue a fines de enero. Faltan los registros de febrero, que seguramente serán mayores, o sea que eso ya pasó, ya es historia. Esto que veníamos advirtiendo en diciembre y en enero ya es parte de la historia. Y en realidad impacta en forma genérica, porque hay mucha empresa que tiene, hay mito de que están los que hacen obra pública y los que hacen obra privada. La mayoría hacen obra pública y privada. Entonces, muchos que tenían un desarrollo inmobiliario sacaron fondos del desarrollo inmobiliario para bancar, para ser claro, la obra que parecía que el Estado iba a los 2 meses pagar, el Estado no le pagó y terminó comprometiendo la parálisis de la obra pública y de la obra privada. Entonces, el sistema está alterado totalmente. Colapsado, como nos decía al principio. El colapso porque, bueno, siguieron los aumentos de precios, se corta la cadena de pagos, básicamente la pyme funciona con capital propio más el aporte de los proveedores históricos. Entonces, ¿qué pasa? Al no cobrar, se pierde el capital de trabajo, se queda en mora con los bancos, empieza la cadena de pago rota con devolución de cheques y empieza un conflicto con los proveedores que venían acostumbrados a cobrar como corresponde, como es de uso y costumbre, y de repente hay que darse vuelta y decir, mirá, no te puedo hacer frente a una obligación por menor que sea. La segunda y la última pregunta. eh, si esto no se revierte obras, como yo les voy a decir, por ejemplo, la doble vía San Juan o la variante Palmira-Luján, u otras tantas obras que existen en la región, terminarían sucumbiendo y las empresas constructoras con serios problemas. De hecho, no terminaría ocurriendo. Ya ocurrió. O sea, las obras hoy están paralizadas, y la realidad, lo más grave de toda la situación es el incumplimiento y la falta de tener funcionarios con quienes plantear. Si bien hemos sido recibidos y se agradece permanentemente la responsabilidad y la buena fe y la buena predisposición y el buen don de gente de los funcionarios que están en funciones que nos reciben, y realmente es un agradecimiento desde lo más profundo, porque la verdad que el estar a ciegas es muy duro, pero en los hechos, en lo que fue el Ministerio de Infraestructura de Ferraro, al ser absorbido por el Ministerio de Hacienda del ministro Caputo, todavía no están designados ni secretarios ni subsecretarios. Entonces, la gente que está cumpliendo las funciones de subsecretarías y secretarías, pero sin estar nominados, no pueden hacer absolutamente nada. De hecho, y la verdad, están en una situación incómoda todos. Y esto de estar funcionando a ciegas. A ver, eh, yo doy un ejemplo que por ahí suele ser un poco duro, pero si cualquiera de nosotros, para que se entienda, tenemos un familiar que acaba de viajar en un medio de transporte y a las horas nos enteramos que ese medio de transporte tuvo un accidente, la desesperación por entender qué pasa, si estuvo afectado o no, lo primero que hacemos es llamar por teléfono, es querer que alguien nos contacte. Bueno, nosotros en este viaje hace 4 meses que nadie nos dice a dónde estamos, si se va a seguir, si no se va a seguir, si se va a pagar, si no se va a pagar, si tenemos que ir a la justicia o no. La verdad que la situación es desesperante. Señor, muchas gracias por haberse tomado estos minutos con nosotros, muy amable. Un gusto, a tus órdenes como siempre. Gerardo Fernández, dándonos este panorama muy, muy duro en todo el territorio de la República Argentina. Está paralizada las empresas que construyen, tanto en lo público como privado. La construcción, además de ser
un poderoso polo de la economía, es también una muestra de progreso, pero en este caso todo lo contrario, de estancamiento. Y esto realmente es grave, tanto en inversión como en fuentes de trabajo. Fernando, Alejandro, es todo por el momento. A ustedes. Un abrazo Gracias, grande. Dani. Un abrazo. Hasta luego. Hasta las 14, El Interactivo. El Interactivo.